tal? Bienvenidos al curso inductivo sobre Derecho Civil y Mercantil, que en esta ocasión tiene por tema el interés superior de la infancia. Soy la magistrada Mónica Cacho Maldonado y esta vez tengo el gusto de tratar este tema tan importante para el derecho civil y mercantil y que ha dado lugar a cambios tan vertiginosos en el derecho familiar especialmente. Este tema está ubicado en el curso dentro de los temas transversales del derecho, justamente porque se trata de una cuestión que no queda en exclusiva a una rama del derecho, sino a todas, en todas ellas puede tener alguna diligencia, habiendo derechos de un menor involucrados. Como en primer lugar vamos a referirnos un poco a los antecedentes. Para entender mejor este interés es importante establecer que deriva del reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes como personas que requieren una protección reforzada que garantice su desarrollo integral y que por eso se funda en el principio de igualdad. Este reconocimiento es muy reciente, pues apenas data del siglo XX, los primeros esfuerzos a nivel internacional en ese sentido. Y vamos a hacer referencia a algunos de ellos. En primer lugar está la Declaración de Ginebra de 1924, que fue elaborado por la Asociación Internacional de Protección a la Infancia, concretamente por la pedagoga británica Eglantine Jebb, fundadora de Save the Children. El instrumento fue aprobado por la Sociedad de las Naciones el 26 de diciembre de ese año y se integró de 7 principios sobre la necesidad de protección, ayuda, prioridad para el socorro en caso de calamidad, alimentación, educación, previsión y seguridad, así como poner en condiciones de desarrollo normal desde el punto de vista material, moral y espiritual a los niños. Luego de las guerras vino la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, elaborado por el Consejo Económico y Social, en que se recopiló y amplió la Declaración de Ginebra en el sentido de que el niño debe gozar de todos los derechos sin discriminación, así como de una protección especial para su desarrollo integral, el derecho a un nombre y nacionalidad, a la salud, alimentación, vivienda y recreo, educación gratuita, la necesidad de amor y comprensión, por lo que debe ser protegido de todo abandono y contra cualquier acto de discriminación. Otro paso importante fue la celebración en 1973 del Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, llamado Convenio sobre la Edad Mínima, que determina la obligación de los estados de abolir el trabajo de los niños, elevando la edad mínima requerida para solicitar un empleo. Al ratificarse el convenio, esa edad no debía ser inferior a aquella en que culmina la educación escolar, o bien a los 15 años y por excepción desde los 14. Actualmente se ha elevado a los 18 años la edad mínima. En 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, también conocidas como reglas de Beijing, que destacan la importancia de la participación de las autoridades y la sociedad para prevenir que un niño desarrolle un comportamiento infractor de la ley y que su educación esté exenta de la delincuencia y el delito, así como el deber de reducir al mínimo los casos en que debe intervenir el sistema de justicia de menores para minorar los perjuicios que provoca este tipo de intervención. Finalmente, en la Convención sobre los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, ratificada por el Estado mexicano en 1990, constituye la primera ley internacional sobre los derechos de las niñas y niños con carácter obligatorio para los estados firmantes y regula en forma más precisa tales derechos y obligaciones estatales. Aquí aparece señalado el interés superior del menor como consideración primordial que debe atenderse en todas las medidas concernientes a los niños. Esta convención cuenta con 3 protocolos facultativos, 2 de los cuales ya fueron ratificados por México, uno sobre venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía, y otro relativo a la participación de niños en conflictos armados. El tercero, que aborda el procedimiento de comunicaciones ante el Comité de los Derechos del Niño, abre la posibilidad de que puedan ser llevados ante un mecanismo internacional casos de violaciones a derechos humanos de la infancia. Para ello es necesario haber agotado los recursos internos y que el Estado en donde estas ocurrieron haya ratificado dicho protocolo.
Ahora bien, pero ¿quiénes son los niños? La Convención define en primer lugar como niños a todo ser humano menor a los 18 años. En la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de México, se hace una subdivisión a su vez en el artículo 5 al designar como niñas y niños a los menores de 12 años y como adolescentes a las personas de entre 12 años cumplidos y menores a 18 años de edad. En la Convención sobre los Derechos del Niño se pueden advertir algunos principios o los más importantes que rigen, que deben regir toda la lectura de esa convención. El primero de ellos es el de la igualdad y no discriminaciones. Es decir, no se podrán hacer distinciones arbitrarias al respetar y garantizar los derechos de la infancia y se deben adoptar las medidas especiales para proteger a las y los niños de la discriminación, que tiene que ver no solo con las cualidades de los menores, sino también las de sus padres. El interés superior del menor es otro de sus principios. Se consigna en el sentido de que todas las medidas concernientes a los niños tomadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, las autoridades administrativas, los órganos legislativos, deberán estar encaminadas a la protección y el cumplimiento integral de los derechos de las niñas y niños. El otro principio es el que tiene que ver con el derecho a la vida, el desarrollo y la supervivencia de los menores, que significa que se debe velar de forma especial por el buen desarrollo y la supervivencia de la infancia. Y es la referencia al derecho intrínseco a la vida. Otro principio tiene que ver con la participación, es decir, se debe escuchar, prestar atención y considerar la participación de los niños y niñas en los casos que les afecten, tomando en cuenta en todo momento su edad y madurez. Enseguida aquí tenemos un catálogo de los derechos más importantes que están regulados en esta convención y que tienen que ver con todos los derechos básicos de los niños a no ser separados de sus padres, a tener una vida familiar y mantener sus relaciones familiares, la protección de su integridad personal, expresar su opinión y participar en los procesos, la de la restitución internacional, a tener medidas adecuadas en situación de migración, la convivencia con sus progenitores, y de estos se despliegan varios derechos como el de la seguridad social, el derecho a un nivel de vida adecuado, a la salud, a los cuidados especiales, a la educación, a tener prohibición de explotación y al reconocimiento multicultural y tener también libertad de pensamiento. Y ahora bien, para llegar al punto de nuestro tema, ¿cómo se define el interés superior del menor? Además de la Convención, en la Constitución mexicana, en su artículo 4, también se prevé el interés superior de la niñez como principio que debe ser velado y cumplido en todas las decisiones y actuaciones del Estado para garantizar de manera plena los derechos de los niños. Tales disposiciones nos dan pauta para entender el alcance de este principio, que fue definido por la Suprema Corte de Justicia como aquel que busca la mayor satisfacción de todas las necesidades de niñas, niños y adolescentes. En la observación general número 14 del Comité sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, se precisó respecto al alcance de este principio que el interés superior del menor es un concepto dinámico que abarca diversos temas en constante evolución. En cuanto al término de todas las medidas, señaló que no solo se refiere a las decisiones, sino también a todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así que la pasividad o las omisiones también están incluidas dentro de las posibles violaciones de los derechos si no actúan conforme al interés superior del menor. La locución concernientes a implica que el interés superior del menor debe considerarse en todas las decisiones y medidas que afectan directamente o están relacionados con la infancia. Es importante observar que la aplicación y entendimiento de este principio ha seguido su propio desarrollo gradual
pues en el inicio de la vigencia de la convención es factible que se mantuviera la inercia de la forma en que previamente se venían tratando los asuntos de los niños, y especialmente en el ámbito jurisdiccional, que es en el que tengo más experiencia. Pude atestiguar que todavía en los años 90 del siglo pasado hubo muchos casos que seguían resolviéndose como antaño, generalmente atendiendo los planteamientos, pretensiones e intereses de los padres y los tutores promoventes. También es importante tener en cuenta que el interés superior de la niñez no es un concepto simple, sino que es un concepto complejo que tiene distintas aristas, distintas dimensiones. La Corte ha señalado 3 de ellas. En primero, se le puede entender como un derecho sustantivo en cuanto a que debe ser una consideración primordial en cualquier asunto concerniente a los menores, ya que está establecido así como una obligación del Estado en el artículo 3 de la Convención y también en el artículo 4 de la Constitución. Segundo, como principio jurídico interpretativo fundamental, en el sentido de que si una norma jurídica admite más de una interpretación, debe elegirse la que satisfaga de forma más efectiva los derechos y libertades de los niños y la que asegure a su vez la mínima restricción a los derechos de los niños. Finalmente, también se le considera como norma de procedimiento. Como norma de procedimiento, el interés superior implica que siempre que se tome una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad, debe incluirse en el proceso de decisión una estimación de las posibles repercusiones en los niños. Hay un deber reforzado de mayor motivación, de mayor explicación, y además tiene que ser estricto. ¿Cómo se ejercen estos derechos del niño? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al interpretar el principio del interés superior del menor, reitera que los niños y las niñas ejercen sus derechos de manera progresiva a medida que desarrollan un mayor nivel de autonomía personal. En consecuencia, el aplicador del derecho, sea en el ámbito administrativo o el judicial, debe tomar en consideración las condiciones específicas del menor de edad y su interés superior para acordar la participación de éste según corresponda en la determinación de sus derechos. Es decir, no nos debemos olvidar siempre al atender este principio que se debe de atender las circunstancias particulares del menor, que el niño es una persona en desarrollo y que por cada momento que va pasando va cambiando ese desarrollo. Entonces, esto es importante sobre todo en la materia de los procesos judiciales que pueden llegar a prolongarse en el tiempo, que entonces las condiciones de un niño podrían ir cambiando durante su desarrollo. En esta ponderación se procurará el mayor acceso del menor de edad en la medida de lo posible al examen de su propio caso. Es decir, es atender uno de los principios fundamentales de la Convención de darle la participación al niño de acuerdo con su edad y su grado de madurez. Por tanto, los principios del interés superior del niño, de autonomía progresiva y participación tienen una relevancia particular en los procesos judiciales. Es importante advertir que el juez puede apartarse de la opinión del niño, pero esto requiere de un estándar demostrativo alto, es decir, debe dar sus razones de manera muy clara, explicando cómo podría haberse afectado el interés superior del niño en el caso, aún a pesar de la opinión de él mismo. Ahora, dada la complejidad de la operatividad del principio del interés superior del menor, la primera sala ha señalado que este principio es un concepto jurídico indeterminado, por lo que se pueden distinguir en él zonas, una zona de certeza positiva donde se tienen respuestas de cómo actuar y responder frente al mismo, así como una zona de certeza negativa sobre lo que no debe hacerse. Pero también hay una amplia zona gris o indeterminada en el que el operador jurídico
debe hacer uso de valores y criterios racionales para tomar una decisión. Entonces, pues habrá casos muy claros de violación o en el que está involucrado el interés del niño, como cuando se quisiera pues obligar a un niño a casarse o a trabajar, algo que está muy claro que pues va en contra del interés superior del niño y que hay que atenderse. Pero hay otros casos en los que no se tiene esa certeza tan clara y que además me parece que es la más amplia y que tiene que ver pues mucho con las relaciones familiares, la guarda y custodia, alimentos, patria potestad. Y allí pues entra mucho en juego el prudente arbitrio del juez y atender específicamente las circunstancias particulares del niño en el caso. Por tanto, para la valoración de esta amplia zona gris, se dan algunos criterios como el de se debe satisfacer por el medio más idóneo las necesidades materiales básicas y vitales del menor y las de tipo espiritual, afectivas y educacionales. O sea, atender, cuando se tome la decisión, atender que esto quede satisfecho. En segundo, atender a los deseos, sentimientos y opiniones del menor siempre que sean compatibles con lo anterior e interpretados de acuerdo con su personal madurez y discernimiento. También se debe mantener, si es posible, el status quo material y espiritual del menor y atender a la incidencia que toda alteración de ese estatus pueda tener en su personalidad y para su futuro. Es decir, para el niño es importante una cierta estabilidad, asegurarle una cierta estabilidad en sus relaciones, entonces, de ser posible, claro está, y siempre y cuando no esté en peligro su integridad, sus derechos. Ahora bien, ¿en qué características del interés podemos advertir? En algunas características que se han señalado de este interés, especialmente por el comité, están las de que se concibe como un derecho colectivo y también como un derecho individual. Y por eso también es aplicable para grupos de niños, como serían los grupos indígenas, de niños indígenas, o también los grupos de niños migrantes. Enfatiza también la importancia de tener en consideración el interés superior del menor en los tribunales y órganos de impartición de justicia, ya que los derechos de los menores deben ser su preocupación fundamental. Respecto al concepto del interés superior del menor, el comité ha señalado que es complejo y su contenido debe determinarse caso por caso, que es lo que ya habíamos mencionado. Entonces, por tanto, el legislador, el juez o la autoridad administrativa, social o educativa podrá aclarar ese concepto y ponerlo en práctica de manera concreta mediante la interpretación y aplicación del artículo 3º de la Convención, teniendo presentes también las demás disposiciones de ella. Por consiguiente, el concepto de interés superior del niño es flexible y adaptable, esto es, debe ajustarse y definirse en forma individual con arreglo a la situación concreta del niño o los niños afectados y teniendo en cuenta el contexto, la situación y las necesidades personales. En lo que respecta a las decisiones particulares, se debe evaluar y determinar el interés superior del niño en función de las circunstancias específicas de cada uno en concreto. Y en cuanto a las decisiones colectivas, como las que toma el legislador, se debe evaluar y determinar ese interés en general, atendiendo a las circunstancias del grupo concreto o los niños en general. En ambos casos, la evaluación y la determinación deben llevarse a cabo respetando plenamente los derechos que figuran en la Convención y los protocolos facultativos. Asimismo, el comité informó a los estados que este interés es un derecho, un principio y una norma de procedimiento basados en una evaluación de todos los elementos del interés de uno o varios niños en una situación concreta,
Al evaluar y determinar el interés superior del niño para tomar una decisión sobre una medida concreta, se deberían seguir los pasos que figuran a continuación. En primer lugar, determinar cuáles son los elementos pertinentes en el contexto de los hechos concretos del caso. Para evaluar el interés del niño, dotarlos de un contenido concreto y ponderar su importancia en relación con los demás. Es decir, aquí es importante atender al contexto. En segundo lugar, para ello, seguir el procedimiento que vele por las garantías jurídicas y la aplicación adecuada del derecho. Así, en la evaluación del interés del niño se recomienda la participación de un equipo multidisciplinario y requiere la participación del menor. Entonces, la determinación del interés requiere un proceso estructurado y con garantías estrictas. La evaluación de este interés es una actividad singular que debe llevarse a cabo caso por caso, teniendo en cuenta las circunstancias concretas de cada niño o grupo de niños. Estas circunstancias se refieren a las características específicas del niño o los niños de que se trate, como la edad, el sexo, el grado de madurez, la experiencia, la pertenencia a un grupo minoritario, la existencia de una discapacidad física, sensorial o intelectual y el contexto social y cultural del niño o los niños. Por ejemplo, la presencia o ausencia de los padres, el hecho de que el niño viva o no con ellos, la calidad de la relación entre el niño y su familia o sus cuidadores, el entorno en relación con la seguridad y la existencia de medios alternativos de calidad a disposición de la familia ampliada o los cuidadores. La evaluación del interés del niño demanda un escrutinio reforzado y estricto que requiere, que es mucho más estricto para atender la relación entre la necesidad y la proporcionalidad de la medida que el test ordinario. Entonces, al evaluar el contexto subjetivo del infante para analizar sus circunstancias específicas, conlleva variar el análisis y sus elementos y, en definitiva, tener en cuenta siempre lo siguiente. Primero, la opinión del niño. Claro, atendiendo a su edad y grado de madurez. La identidad del niño, esto es si pertenece a un grupo minoritario de diversidad sexual, indígena, migratoria, etc. La preservación del entorno familiar y el mantenimiento de las relaciones familiares y afectivas. El cuidado de protección y seguridad del niño. El principio de precaución, esto es valorar la posibilidad de riesgos y futuros daños y otras consecuencias de la decisión que se tome. Sobre este principio, por regla general se entiende que los progenitores son aptos para el cuidado de sus hijos y la falta de aptitud es la que debe demostrarse. De igual medida, basta la situación de riesgo a los niños, a los derechos de los niños para que se vean afectados, como cuando no se adopte la medida que resultará más beneficiosa para el niño y no solo cuando se evite la situación perjudicial. También se tiene que tomar en cuenta la situación de vulnerabilidad del niño, así como si hay una posible afectación a su derecho a la salud, analizar si hay más de 2 posibilidades de tratar una enfermedad o si el resultado de un tratamiento es incierto. Se deben sopesar las ventajas de todos los tratamientos posibles frente a todos los posibles riesgos y efectos secundarios. En cuanto al derecho a la educación, que debe ser gratuita y de calidad, incluida la educación de la primera infancia, la educación no académica o extraacadémica y las actividades conexas, que redunda en el interés superior del niño. Con todo esto, el operador debe buscar el equilibrio entre los elementos anteriores para la evaluación de este interés y evidentemente el contenido de cada elemento variará necesariamente de un niño a otro y de un caso a otro dependiendo de las circunstancias y la decisión a tomar, pero sin duda en toda ponderación se debe tener en cuenta que el propósito de la evaluación del interés superior del menor
es garantizar el disfrute pleno y efectivo de sus derechos reconocidos en la Convención y los protocolos facultativos, así como el desarrollo holístico del niño. Igualmente hay que tener en cuenta que las capacidades del infante evolucionan, por lo que un análisis pasado ya no puede servir para una situación actual. Y también la hipótesis del desarrollo del infante, analizarlos a corto y largo plazo, así como evaluar la continuidad de las decisiones tomadas y la estabilidad de la decisión en el presente y para el futuro. Por ejemplo, en la asignación de guarda y custodia, cuando se demuestra que uno de los padres ha aplicado castigos corporales a su hijo, la primera sala ha señalado que no conduce en automático a negar la guarda y custodia, sino ponderar todas las circunstancias y elementos del caso para decidir de qué manera esos eventos de violencia pueden incidir en la determinación de la guarda y custodia, sin perder de vista que en todo momento se busca el mayor beneficio de los niños. De igual manera, al resolver sobre la validez de los plazos de prescripción para impugnar la paternidad, la sala ha considerado que corresponde con el interés superior del menor su derecho a la identidad en que puede privilegiar un estado de familia consolidado en el tiempo e impedir que el estado anímico o la mera voluntad sea el factor determinante de las relaciones familiares que se han asumido a conciencia de la inexistencia del vínculo biológico. Ahora bien, hay que tener cuidado en el análisis del interés superior del menor, porque hay riesgos de manipulación. Es decir, el interés superior del menor también puede llegar a utilizarse de manera incorrecta o para fines que no son los suyos. Como este interés tiene la característica de la flexibilidad, su adaptación a la situación del niño y la evolución de los conocimientos en materia de desarrollo infantil es útil, pero también hay que tener en cuenta que puede dar margen a la manipulación. Por ejemplo, el concepto de interés superior del niño ha sido utilizado abusivamente por gobiernos y otras autoridades estatales para justificar políticas discriminatorias. Una situación como esa se ha dado, por ejemplo, cuando se ha prohibido a parejas del mismo sexo la adopción. También se ha utilizado por los padres para defender sus propios intereses en las disputas entre ellos, por la custodia, por la patria potestad, por lo que sea, así como por profesionales a los que se podría pedir que se tomara la molestia y desdeñaban la evaluación del niño, del interés superior del niño por irrelevante o carente de importancia. También se han visto casos, por ejemplo, en que se invoca el interés superior del niño para desconocer o impedir la ejecución de una sentencia con carácter de cosa juzgada. Y esto únicamente podría suceder si esa sentencia es tan evidentemente violatoria de los derechos del niño que no pudiera, que la autoridad de la cosa juzgada pudiera considerarse como una excepción a ella y que no se cumpliera. Pero ordinariamente no es así, se le utiliza para que vuelva o revivirse en la discusión de lo que ya había quedado resuelto. Entonces, en todas estas situaciones hay que tener cuidado y otras que se pueden llegar a presentar. Preguntarse, ¿efectivamente esto tiene que ver con el niño? ¿Efectivamente esto podría tener alguna incidencia en los derechos de un niño? Estos son los riesgos a los que hay que tener cuidado.
como garantías procesales en derechos de la infancia, encontramos como primordial considerar el interés superior del niño como una norma del procedimiento, además del derecho del niño a expresar su propia opinión, la determinación de los hechos que deben obtenerse mediante profesionales capacitados y especializados en la infancia. Esto se ha puntualizado mucho que en los procesos es importante que el juez se apoye en estos especialistas en niños para poder llevar a cabo, recabar las pruebas y atender los hechos relevantes del caso. La percepción del tiempo conforme a la narración infantil también es importante considerarla, que el proceso de evaluación de los niños y las pruebas sea realizado por profesionales cualificados en psicología infantil, desarrollo de la infancia y otras áreas, y que los niños cuenten con representación letrada. Es decir, ellos tienen derecho a que un profesional del derecho los asista, además de la representación especial que puedan llegar a tener, ya sea la normal que se tiene por virtud de la patria potestad o la tutela, o alguna de las otras que se han reconocido. Entonces, dentro de estas garantías procesales tenemos la de informar a los niños sobre el proceso en el que están involucrados para que puedan participar, que ellos tengan conocimiento, pedirles su opinión, recabar las pruebas de oficio, y esta información debe verificarse y analizarse antes de utilizarse en la evaluación del interés del niño, siempre en su beneficio, nunca en su perjuicio. Dar prioridad a los procesos relacionados con la niñez para que sean resueltos en el menor tiempo posible. Las evaluaciones deben llevarse a cabo en ambientes agradables y seguros por personas profesionales especialistas en psicología y desarrollo de la niñez, y de preferencia por equipos multidisciplinarios. Tácita, y lo que mencionábamos sobre la representación adecuada en los procesos de los niños. Cualquier decisión jurídica sobre la niñez debe estar motivada, justificada y explicada. Las autoridades deben establecer mecanismos para recurrir o revisar las decisiones que conciernen a la niñez cuando alguna aparezca no ajustarse al procedimiento oportuno de evaluación y determinación de su interés superior, y de darlos a conocer a los niños, niñas y adolescentes. Sobre la representación del proceso, es importante tener en cuenta que además de la representación por un abogado, los niños tienen derecho, conforme a su interés superior, a contar con representación auxiliar y en suplencia, como lo señala la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y en este sentido se tiene la representación originaria, que es la que está a cargo de quienes ejercen la patria potestad o la tutela conforme a lo que prevé la ley y demás disposiciones aplicables, pero también está una representación coadyuvante. Esta, como su nombre lo indica, es para acompañar, para ayudar, para apoyar en favor del niño siempre. Entonces, el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos que de manera oficiosa queda a cargo de las Procuradurías de Protección conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención que corresponda al Ministerio Público. El Ministerio Público puede verse también como una representación letrada en favor de los niños, y también yo diría sin perjuicio de la intervención que corresponda a quienes tienen la representación originaria, que ordinariamente son los padres o tutores. Pero también está la representación en suplencia, y esta sí es excluyente. La representación de niñas, niños y adolescentes, que sería a cargo también de las Procuradurías de Protección, conforme a sus respectivos ámbitos de competencia, sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público, cuando exista conflicto de interés con sus otros representantes. Aquí sí es excluyente justamente por eso, si se advierte que hay conflicto de interés entre
entre sus representantes originarios y el niño, esa representación queda desplazada por otra en suplencia que sería a cargo de la Procuraduría de Protección a los niños, niñas y adolescentes. En el juicio de amparo también se tiene prevista una representación especial y que está señalada para el caso en que los niños acuden al juicio de amparo por sí solos, sea porque su representante está ausente, porque se ignora quién es, porque está impedido o porque se negó a promover. En estos casos, cuando se recibe la demanda, el juez de distrito, el tribunal de amparo, tiene que señalar al niño un representante especial. Este representante especial puede ser algún familiar cercano del niño y creo que y la ley de amparo incluso señala que se busque a ese familiar de preferencia, pero con la salvedad de que si hay conflicto de intereses con el familiar, entonces se tendrá que buscar a otra persona. La Suprema Corte ha interpretado que esa disposición también es aplicable cuando el menor actúa como tercero interesado dentro del juicio de amparo y que no debe sobreseerse si el juicio si durante el juicio el niño adquiere la mayoría de edad antes de la presentación de la demanda, sino que ésta debe mandarse a ratificar. Igualmente, en la jurisprudencia de la Suprema Corte se ha reconocido la legitimación en el Ministerio Público para promover el juicio de amparo en favor de menores de edad víctimas de delitos. Y sobre también en cuanto a estos derechos procesales, también quisiera hacer énfasis sobre el deber de motivación, justificación y explicación que debe ser más reforzada. En este sentido, los operadores jurídicos quedan obligados a que cualquier argumentación jurídica sobre el interés superior del menor debe estar motivada, justificada y explicada. Es decir, no únicamente utilizar o invocar el interés superior del menor para justificar por sí sola la decisión. Ese interés tiene que quedar justificado por sí mismo. No basta la simple invocación del interés. Entonces, por ese motivo, se tienen que explicitar todos los hechos y circunstancias del niño. ¿Qué elementos fueron los que se consideraron? Si se atendió la opinión del niño y si se difiere de esta opinión, explicar con toda claridad los motivos a los que obedece para demostrar que el interés del niño no fue una consideración primordial a pesar del resultado. Se deben detallar los motivos por los que el interés del superior del menor no fue la razón toral de la decisión y por qué no era suficientemente importante en el caso. Es decir, habrá casos en los que se estime que la decisión debe tomarse sin necesidad de atender al interés superior del niño, pero en ese caso pues la justificación tendría que ser muy explicada y fundamentada. Ahora bien, si bien la Convención reconoce la libertad de los progenitores de educar a sus hijos de acuerdo a sus valores y pensamientos, lo cierto es que debe ser solo en el marco y bajo los principios del interés del niño, de ahí que se reconoce un derecho de los infantes a recibir una crianza adecuada a su desarrollo holístico y acorde con su interés superior. Esto es, con todas las acciones necesarias para la satisfacción y goce de los derechos reconocidos. Antes de terminar, quiero dejar establecido que no debemos de olvidar que al aplicar o al interpretar el interés superior del niño en un caso, es que los niños, tomar en cuenta la idea de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Para qué fue establecida? Finalmente, o sea, nunca debemos de olvidarnos de eso.
Esta idea es que los niños no son simplemente objetos que pertenezcan a sus padres y en favor de los cuales se tomen decisiones, ni adultos en procesos de formación. Son seres humanos e individuos con sus propios derechos. Entonces, la Convención dice que la infancia es independiente de la edad adulta, que termina a los 18 años y que es una etapa especial y protegida durante la cual se debe ayudar a los niños a crecer, aprender, jugar, desarrollarse y prosperar con dignidad. La Convención es el Tratado de Derechos Humanos más ampliamente ratificado de la historia y ha permitido transformar la vida de los niños. Entonces, que no se nos olvide finalmente, a fin de cuentas, el interés superior del menor es siempre velar por preguntarnos y atender qué es lo mejor para este niño, para esta niña en particular. ¿Qué es lo mejor para este grupo de niños, para este grupo de niñas? Y así estaremos guiándonos por buscar siempre la mejor solución que sea siempre en beneficio de ellos. Y por último, concluyo con una frase que me pareció bueno rescatar del Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia de septiembre de 1990. Y es esta: no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho, de la civilización humana. Esta frase me gustó porque finalmente los derechos, o sea, atender al niño y darle una protección especial obedece a que ellos son un tesoro, es el mayor tesoro que cualquier nación puede tener. Muchas gracias.